De Cristo, estimados hermanos, le damos gracias a Dios en este día por las bendiciones y sus misericordias que Él ha tenido para con nosotros. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan a través de este medio para escucharnos. El día de hoy vamos a continuar con el tema que corresponde, que lleva como título Por fin alguien se acordó de los solteros. La cita bíblica está ahí en 1 Corintios 7:8, que dice de la siguiente manera: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Seguramente, hermanos, que a muchos de nosotros o a algunos de nosotros les gusta lo que Pablo dice en el texto bíblico que acabamos de ver, pero los que anhelan desesperadamente el matrimonio, lógicamente pues rechazan rotundamente el pensamiento paulino que promueve la soltería. Habrá otros que se sientan satisfechos por su condición civil y no desean ni siquiera hablar del casamiento. En esta ocasión estaremos analizando, viendo lo que el apóstol Pablo deseaba a la iglesia de Corinto para atender este caso, este problema que también se surgió en su tiempo. Hay quienes, dice por ahí el escritor, uno de los escritores, que hay quienes son solteros por voluntad propia, otros en contra de su voluntad, como la esposa que la dejó su esposo o viceversa. También la viudez es causante de la soltería. No todos los casos son iguales y por esa razón es difícil juzgar y resolver problemas de esta naturaleza. En este punto consideraremos que los corintios o la iglesia de Corinto no sabían qué hacer con los solteros y con las solteras. Así se encontraban los hermanos que le preguntaban a Pablo sobre lo que deberían hacerse o que deberían de hacer con los que por X circunstancia no tenían esposo o esposa. También ahondando en este tema, en la iglesia por lo regular circulaban dos corrientes extremas sobre la relación matrimonial. La primera de ellas era la posición de uno de ellos, era que el pecado solo tenía que ver con el cuerpo físico y que los creyentes podían pecar con sus cuerpos sin ninguna consecuencia espirituales. Eso es lo que se enseñaba o lo que se creía en aquel tiempo, en esa iglesia en particular, de acuerdo a las corrientes filosóficas. Pero había otro grupo también que enseñaba que para ser espirituales se tenía que suprimir todos los deseos del cuerpo. Y el apóstol Pablo los corrige en estas dos corrientes de ideas. San Pablo los corrige esas tendencias que tenían que ver con la filosofía hedonista, erróneas sobre el matrimonio. Pablo creía firmemente que estaba viviendo en el último siglo y que el retorno de Cristo era inminente. O sea, los primeros cristianos, y más Pablo, que fue quien escribió las cartas, la mayoría de las epístolas de las cartas, y principalmente esta iglesia de Corinto,
ese era el entorno que se vivía cristiano. En el caso de Pablo, pues él estaba viendo o viviendo ese último siglo, y él pensaba que ya los hermanos vivían como si fuera el último día, porque estaban esperando el regreso de Cristo, quien les dio la promesa de regresar pronto. Pero, pero eso era que las responsabilidades del matrimonio y de la familia pues no no jugaba en ese entonces un gran papel para Pablo en los pensamientos que escribió en esta carta. Lejos de pensar o creer, hermanos, que el apóstol estaba prohibiendo el matrimonio, hay que tomar en cuenta sus ideas teológicas, en este caso bien apuntaladas, con darle más importancia por ese momento a la salvación de las almas que en el contraer nupcias o el matrimonio. Eh, Corinto, sabemos que era una de las ciudades de la antigüedad en donde más libertades había para la práctica de la prostitución. Entonces Pablo quería que resistieran la tentación de ir por los templos religiosos a satisfacer sus deseos sexuales. Era mejor que lo hicieran con su esposa, porque eso es lo que era la voluntad de Dios, a lo que Dios le agradaba más. Esa era la voluntad de Dios. Equivocadamente hay conceptos equivocados acerca del celibato. Hay gente que piensa que ser soltero no es normal. Aún los mismos parientes presionan a los jóvenes para que lo logren. Aparte de las presiones que se tenían, también tienen que pasar por burlas de los amigos que se mofan de los, según ellos, cuando hacen mención que ya los dejó el tren, que ya pasó el tiempo en que debieron de haberse casado y no lo hicieron. Y bueno, las burlas de los amigos es muy común en este tema, que es muy importante para la iglesia de entender. Podemos ver también que a través de la palabra de Dios, algunos famosos personajes bíblicos no eran casados. Este tema es importantísimo para poder entender a quienes los que viven en matrimonio y también a los que están solteros. Saber llevar este caso. En la iglesia de Corinto pues era un problema por las circunstancias, en la ciudad, pues ahí se vivía, eran otras las culturas, era otra cultura la que se vivía en ese tiempo. Y bueno, pues tenemos algunos personajes bíblicos que que no eran casados. Por ejemplo, Cristo, nuestro Señor Jesucristo nunca se casó, por dar un ejemplo. Pablo no estaba casado. Juan el Bautista era soltero. ¿Y qué me podrán decir de Marta y María y Lázaro? Todos ellos eran gente normal, que nomás no estaban casados. Entonces las corrientes filosóficas sobre el matrimonio tenían desorientados a los hermanos de Corintios. Y por eso el apóstol les escribe, o le escribieron a Pablo también, para saber qué camino tomar en este aspecto. O sea, la iglesia estaba preocupada también, y Pablo lo sabía de antemano. Ya vimos los días anteriores que se le informó no solamente de la división, sino también de algunos otros puntos importantes dentro de la iglesia de Corinto. Hay conceptos equivocados acerca del celibato. Otro falso concepto sería sobre el ser soltero, es que algunos piensan que la persona que no está casada está incompleta. Esas son cómo se manejan esas ideas
y a veces hasta son muy comunes entre los mismos hermanos en la misma iglesia, fuera y dentro de la iglesia. Eh, por eso le llaman al esposo o a la esposa mi media naranja. O sea, o cuándo vas a encontrar tu media naranja. Así de esa manera en las pláticas, ¿verdad?, que se realizan como amigos, como compañeros, como hermanos, para motivar al soltero para que se case. ¿Verdad? Eso es la manera de platicar, ¿verdad?, o de hacerle saber de que necesita casarse o entrar en matrimonio. Pero ser soltero o casado, debemos de saber, hermanos, que son dones de Dios. Somos personas completas en Cristo, y no porque ya y no porque ya tenemos nuestra pareja, simplemente no. Estamos completos en Cristo porque así lo declara su palabra. Y esto es muy, muy claro, porque la palabra de Dios así nos lo menciona. El capítulo 7 y el verso 1 recalcan sobre este asunto. Dice San Pablo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto es importante. También dice su palabra en cuanto a las solteras, no tenemos ningún mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que el hombre se quede como está. Y esto es importantísimo recalcarlo, porque así lo declara su palabra. Muy bien. Estos son conceptos equivocados acerca del celibato. La palabra de Dios dice, para pasar al siguiente punto: y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Estamos completos en Cristo, y lo que necesitamos es permanecer victoriosos en Cristo Jesús. Las bendiciones de los solteros o de las solteras. Dios bendice a las personas solteras, como bendice a las casadas. Tanto los solteros como las viudas, especialmente si todavía están jóvenes, son candidatos o candidatas en la iglesia para ingresar al departamento del matrimonio. El soltero lleva menos cargas que el casado. La vida cada día es más dura. Las presiones de la familia tienen estresados a muchos matrimonios hoy en día, que se tambalean y sufren bastante por mantener la estabilidad en sus hogares, en su familia, con sus hijos. Una persona soltera no tiene que preocuparse tanto por las mencionadas presiones, y mucho más. Ellos, por lo regular, pues como no tienen compromiso, o no se tiene el compromiso de una familia, de unos hijos, no se encuentran tan estresados. Tienen sus problemas propios, pero no es lo mismo que el que está casado. Ellos no tienen que preocuparse tanto, ¿verdad? Y no se preocupan tanto por las presiones y mucho más. Pablo no desprecia el matrimonio, pero reconoce que el hombre casado tiene más obligaciones que cumplir para con su familia, lo que hemos estado mencionando. Esto hace que el soltero pues disponga de más tiempo, es lógico, y de menos preocupaciones para servir al Señor. Y eso es clave, ¿verdad? Ya sea casados o solteros, hablamos del contentamiento, de ser felices, y que podamos servir al Señor de una manera pues correcta, ¿verdad? Servir al Señor con alegría, ¿sí? Cualquiera que sea nuestro compromiso, ya sea
los que estamos casados o los que están solteros, ¿verdad? Claro que los solteros pues, no tienen esa carga o ese compromiso, pero sí todos, en este caso casados y solteros, debemos de aprender a servir al Señor con alegría y con contentamiento. Este tema pues es un tema muy importante que consideremos, hermanos. Concluiremos con lo siguiente. Ya sea que si estás casado tú agradece a Dios por tu matrimonio, pero si eres soltero, dale gracias a Dios por su llamamiento. Ten cuidado en guardarte fiel en el estado en que estás. Vivir contento, hermano, debe ser nuestra meta, vivir contentos. Yo por lo regular les he estado mencionando, porque esa es mi línea, de que no hay que vivir por vivir. La vida hay que disfrutarla, y disfrutarla de la mejor manera. Hay que vivir contento. Eso debe de ser nuestra meta. Todos debemos de tener esa meta. Cuídate y evita querer alterar imprudentemente el estado en que te encuentres. Casado o soltero, disfrutemos intensamente la bendición más importante. ¿Sabe cuál es la bendición más importante? Eres hijo e hija de Dios. Eso sería todo en este día, hermanos, en esta meditación. Espero que el Señor Jesucristo les bendiga a ustedes y a sus familias en sus hogares. Y primeramente Dios, nos volveremos a ver la próxima semana. Dios les bendiga, saludos a todos.